Buenas tardes, buenas tardes. Resolución AJMB 004-2023. Continuando con la lectura. Tiene que empezar. Se retoma la sesión a las 17:13. Puede continuar con la lectura, doña Mercedes. Esta es la licitación número 2022 LN 001-02030. Esto tiene que ver, está promovida por la Municipalidad de Barba para la remodelación del Parque Central de Barba. Es un acto recaído en favor de la empresa denominada Montedes Sociedad Anónima por un monto total adjudicado de 606.485.759 con 34 céntimos, un plazo de ejecución de 5 meses. Y celebrar el 12 de junio del 2023, que fue el acta en donde se aprobó el acuerdo número 443, que es el acta número 33-2023. Resultando primero que la municipalidad ha promovido dicha licitación con respecto a esta aprobación, que el expediente de la presente licitación marcar 1, información de solicitud de contratación en número de solicitud. Luego del punto número 8, la información detallada de las aprobaciones, archivo adjunto, archivo en PDF, denominado inicio, números 0062, 0022, 20025, 00001 en remodelación del Parque Central de Barba. Segundo, que el acto de cierre de la recepción de ofertas y apertura de las plicas, dice ahí, presentadas se realiza a las 12 horas del 21 de diciembre del 2022 y ahí ustedes pueden observar el punto número 2. Tercero, que de manera efectiva participa 4 oferentes y lo que dice el loto Ingenieros Constructores S.A. Oferta número 2, Rodríguez Constructores Asociados. Oferta número 3, Constructora Facora. Y oferta número 4, Montedes S.A. Y ahí ven en la apertura de ofertas. En el cuarto, que para efectos de lo que acá interesa, el análisis técnico de las ofertas se efectúa con el oficio MBING PINV 030 de fecha de 18 de mayo del 2023, el documento en SICOP número 0702 230025000002, suscrito por el arquitecto Andrés Alfaro Cambronero, encargado de proyectos de inversión, donde se determina la inelegibilidad técnica de las ofertas número 1 y número 2 descritas en el punto tercero anterior. Quinto, que luego del análisis de las ofertas y la debida recomendación de adjudicación, el Consejo Municipal de Barba, en su sesión ordinaria número 33-2023, celebrada el día 12 de junio, adopta el Acuerdo Municipal 443. Sexto, que luego de subirse a SICOP el acto de adjudicación el día 16 de junio del 2023, con fecha 26 de junio, se interpone el recurso de revocatoria por parte de la empresa constructora Facora, Sociedad Anónima en adelante abreviada como Facora, en contra del acto de adjudicación de esta licitación pública 2022 0001 002030 0001. Dice que es promovida por la Municipalidad de Barba para la remodelación del parque. El acto aprobado, el supracitado acuerdo, que es el 443, y que el ítem del recurso revocatorio y luego el número del recurso 7082-2023-00000003, documento 5 del expediente administrativo de SICOP de esta licitación. Séptimo, que en fecha 30 de junio del año 23, con el número de secuencia de SICOP 1231954,
inserto dentro del expediente administrativo digital de la presente licitación, la Procuraduría Municipal procede a determinar el análisis de admisibilidad del recurso interpuesto por Facora y a otorgar audiencia a Montedes S.A. como adjudicataria por un plazo de 5 días para que se refiera a los alegatos de la empresa. Este último, según el número de solicitud 638633, solicitud de información número 0472 y dice 230000010001, apreciable en el expediente administrativo. En el octavo, con fecha 05 de julio del año 2023, la empresa Montedes procede a entender a la audiencia conferida referida con la nota sin numeración de esta misma. En el noveno, que con el oficio de la fecha 10 de julio de 2023 y con el número que establece el SICOP, suscrito por el licenciado Andrés Alfaro Cambronero, encargado de la unidad de proyectos de inversión municipal, dice que la unidad de inversión municipal se emite el criterio técnico sobre los alegatos del recurso de revocatorio interpuesto por Facora, que con el oficio número AMB de Trifi de la gestora financiera se emite criterio financiero sobre los alegatos del recurso de revocatoria interpuesto y determinando que ninguno de los alegatos se refieren a los asuntos relacionados con la parte financiera o presupuestaria de la adjudicación realizada en favor de Montedes S.A. Entonces, en el 11º, que el proyecto de esta resolución fue sometido al Consejo Municipal de Barba para su debida aprobación, lo cual se realiza mediante un acuerdo, sería el acuerdo que hoy tomáramos, adoptado en la sesión, y este es como un machote, el 11º. El 12º, que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones constitucionales, legales, reglamentarias correspondientes. Y aparecen los considerandos. Dice, en el primero, que de importancia para la resolución de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los anteriores hechos de interés, incluidos todos en el expediente electrónico de la licitación pública ya mencionada, apreciada en la plataforma digital del Sistema Integrado de Compras, numerado desde el primero hasta el 12º inclusive. El segundo, los hechos no probados se tiene como hechos no probados de trascendencia a considerar para emitir la presente resolución, que a la fecha de emisión de esta resolución de la empresa haya presentado copia del permiso sanitario de funcionamiento del sitio ofrecido en su oferta para depositar el material de desecho mal llamado en el cartel licitación botadero. Tercero, sobre la normativa aplicable para atender y resolver el presente recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación de la licitación pública promovida por la Municipalidad de Barba, el acto aprobado con el acuerdo municipal en su número 443, adoptado por el Consejo Municipal de Barba en su sesión ordinaria 33, celebrada el día 12 de junio del año 2023. Tal como se ha establecido en la resolución de la Contraloría de la República, número 13 DCA SICOP, de las 13:51 del día 20 de enero del año 2023, al resolver dentro de este mismo procedimiento licitatorio un recurso de objeción al cartel. Entonces ustedes pueden ver recursos de objeción tramitados por la Contraloría dentro del expediente.
Según expediente administrativo digital de esta licitación pública número 80020230000010, en lo conducente sobre la admisibilidad del recurso de competencia de la Contraloría General de la República para conocer el recurso interpuesto. Dice así: como primer aspecto del análisis de la admisibilidad del recurso de objeción interpuesto, resulta necesario referirse a las facultades que tiene la Contraloría General de la República para conocer dicho recurso, ello de frente a las disposiciones de la nueva Ley General de Contratación. Ley número 9996. En este sentido, debe indicarse que el 1 de diciembre del 2022 entró en vigencia la nueva Ley General de la Contratación Pública, por lo que resulta innecesario determinar el régimen recursivo aplicable en este estudio de frente a los transitorios contenidos en dicha ley, concretamente el transitorio 1 de la Ley General de Contratación Pública. Y dice: los procedimientos de contratación y contratos iniciados de la vigencia de esta ley se incluirán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de adoptarse la decisión inicial del concurso. Por otra parte, mediante este órgano contralor determinó cómo se debe aplicar el citado transitorio en lo que corresponde al régimen recursivo para los procedimientos tramitados bajo la Ley de Contratación Administrativa. En lo que interesa en dicho oficio, se señaló lo siguiente: como ya se indicó mediante el alcance número 109 en la Gaceta número 103 del 31 de mayo del 2021, se publicó la Ley Modelo de Impugnaciones en materia de contratación pública. En forma complementaria, mediante el alcance número 258, la Gaceta 229 del 30 de noviembre del 2022, se publicó el reglamento de la Ley General de Contratación Pública, con lo cual se ha regulado en forma integral los medios de impugnación vigentes, comentados con el punto anterior, de conformidad con el cual la Contraloría General de la República ostenta la competencia para conocer el recurso de objeción en contra del pliego en el caso de licitación mayor, del recurso de apelación en contra el acto final, también en licitaciones mayores. En el contexto de la vigencia de la ley, se hace necesario mencionar que el legislador dispuso en el transitorio que los procedimientos de contratación y contratos iniciados antes de la vigencia de esta ley se concluirán conforme a las disposiciones vigentes con el momento de adoptarse la decisión inicial del concurso, lo que implica que para este órgano contralor, que debe distinguirse necesariamente entre la articulación recursiva y el procedimiento de selección de licitación mayor, lo anterior bajo una lectura de regulación aislada que ha mantenido históricamente este órgano contralor, según se ha expuesto, lo que significa necesariamente para efectos de ejercer las competencias en materia de impugnación en apego a la legalidad, debe aplicar las nuevas regulaciones recursivas desde el momento de su vigencia y en ese mismo sentido interpretar el transitorio ya citado. Así entonces, en negrita, tanto para la interposición de recursos de objeción como la apelación, que habrá de aplicarse en las reglas previstas en la Ley General de Contratación Pública para aquellos actos publicados o emitidos bajo esa vigencia, mientras que armonizando con el transitorio 1 aquellos recursos de objeción o apelación en contra de actos publicados o emitidos antes de la vigencia, deben tramitarse con las reglas de la anterior. Este razonamiento encuentra su sustento en que el objeto de la impugnación
como tal es un acto determinado, pliego o acto final, y como tal no es conocido por cualquier potencial hasta su publicación o notificación, según las reformas del procedimiento respectivo. De esta forma, todos aquellos procedimientos iniciados ante la vigencia de la norma concluirán según las disposiciones vigentes al momento de adoptarse la decisión del concurso, pero bajo un enfoque de regulación aislada que no incluye el régimen recursivo. La fecha de publicación del acto objeto de impugnación marca el momento cierto en que se puede interponer el recurso y contabilizar los plazos respectivos, según lo expuesto para efectos de la interposición del recurso, objeción al pliego de la licitación, al mayor del recurso de apelación, y se debe observar necesariamente las reglas dispuestas de los capítulos 1, 2 y 3 del título cuarto de la Ley General de la Contratación Pública, así como los capítulos 1, 2, 3 del título cuarto del reglamento a la Ley General de la Contratación Pública, siempre y cuando el acto impugnado se haya publicado a partir del 1 de diciembre del 2022. Para el caso de las impugnaciones contra el pliego o condiciones, se haya emitido a partir de esta misma fecha. En el caso de las impugnaciones contra el acto final del procedimiento de contratación administrativa, en los actos publicados emitidos con anterioridad y esa fecha se mantienen vigentes las reglas de la Ley de Contratación Administrativa. Desde luego, en esta fase de transición entre la Ley de Contratación Administrativa y la Ley General de Contratación Pública convergen diferentes nomenclaturas de procedimientos bajo la competencia del órgano contralor para conocerlos, lo que necesariamente debe armonizarse bajo este ejercicio finalista que se ha venido desarrollando de esa forma en los casos de recursos de objeción y apelación de licitaciones públicas que se interponen en contra de los actos publicados al momento de la vigencia de la ley, 1 de diciembre del 2022. Deben equipararse la licitación mayor conforme a la competencia cualitativa por procedimientos regulada en los artículos 95 LGCP y 224 RLGCP para el recurso de objeción, mientras que para el caso del recurso de apelación debe procederse de igual forma según disponen los artículos 97 LGCP y 259 RLGCP. No se pierde de vista que el modelo la impugnación ciertamente se sustenta en el procedimiento de licitación mayor, pero que su determinación obedece a los umbrales previstos por el artículo 36 LGCP en función de los regímenes ordinario y diferenciado, lo que implica que en los casos de impugnación deberá considerarse también que corresponda con el umbral del procedimiento de licitación mayor, pues de lo contrario no resulta competente este órgano contralor. Conforme a lo expuesto en los casos de estos procedimientos, bajo la nomenclatura de la Ley de Contratación Administrativa, únicamente podrá interponerse recursos de objeción y apelación ante la Contraloría General en aquellos casos de licitación pública en medida que resulta el procedimiento ordinario plenario equiparable a la licitación mayor bajo la nueva Ley General de Contratación Pública, y siempre que la estimación del procedimiento para objeciones o el acto final para apelar alcancen el monto umbral respectivo para la licitación mayor. El destacado es el original. Así las cosas, y de frente a lo establecido en el citado oficio, esta división en la resolución RDCA-SICOP 0051-2023 del 16 de enero del 2023 manifestó lo siguiente. De lo transcrito se tiene que en los procedimientos bajo nomenclatura de la Ley de Contratación Administrativa, como en caso en estudio en el cual se tramitó un procedimiento de licitación pública únicamente, puede interponerse el recurso de objeción ante la Contraloría General de la República cuando se cumplan dos supuestos. Primero,
que se trate de una licitación pública en la medida que resulte, dice, en la medida en que esta resulte un procedimiento ordinario y plenario equiparable a licitación mayor bajo la nueva Ley General de la Contratación. Segundo, que el presupuesto estimado alcance el monto del umbral respectivo para la licitación mayor. Así las cosas, se hace necesario en primer término verificar cuándo fue publicado el cartel de este concurso, ya que dicha fecha es un parámetro para determinar que aplica en materia recursiva para el caso concreto. En el caso particular, como se indicó, la publicación del cartel del procedimiento se emite con posterioridad a la entrada de la vigencia de la ley, a saber el 14 de diciembre de 2022, de manera que para efectos de la vía recursiva resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley General de la Contratación Pública. Ahora bien, para conocer si por el monto lo que procede en contra del pliego de condiciones es el recurso de objeción ante este órgano contralor, lo procedente es determinar si el monto estimado de la contratación supera el monto para realizar una licitación de mayor de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de Contratación Pública, en la que se establece los umbrales para determinar el procedimiento de contratación. Son 22 páginas y yo voy por la página 6, entonces para que tengan paz. Seguimos. La norma vigente al momento de la publicación del cartel, ahora bien, en el caso, todos estos aspectos son meramente legales. Entonces dice, ahora bien, en el caso bajo análisis y de conformidad con la información contenida en el expediente del concurso en el sistema integrado de la compra pública de SICOP, se observa como el primer aspecto que la administración publicó el cartel de este concurso 2112-2022 de forma tal que la publicación del cartel se realizó con la posterioridad de la entrada de vigencia de la Ley General de Contratación Pública 9986, por lo que para efectos de la vía recursiva resulta aplicable lo dispuesto en esta ley. Como segundo aspecto, se tiene que el concurso se tramita correspondiente a una licitación pública, por lo que es necesario determinar si el concurso que se impugna alcanza el umbra de licitación mayor. Al respecto, se debe utilizar como referencia el umbral establecido en el artículo 35 de dicha ley para realizar una licitación mayor. El artículo 35 de la LGCP establece dos regímenes diferentes de aplicación de los umbrales, sea un régimen ordinario y un régimen diferenciado, siendo que para las contrataciones de obra pública aplicable a la Municipalidad de Barba, la cual está clasificada por el Ministerio de Hacienda como gobierno local, le resulta aplicable el régimen ordinario y que el 21 de diciembre de 2022 el umbral aplicable para promover una licitación mayor en contrataciones de obra pública estaba fijado en contrataciones que superan los 641.372.200. Por su parte, se observa en el expediente del concurso en que el objeto de esta licitación está clasificado como una obra pública y el presupuesto total por la administración para dicho procedimiento es de 634.0079, suma que no alcanza el umbral establecido en el artículo 35 de la Ley General de Contratación Pública para la Municipalidad de Marva, que promueve una licitación mayor en contrataciones de obra pública. Así, las cosas de conformidad con el artículo 95 de la Ley General de Contratación Pública, artículo 254 del reglamento de dicha ley, se concluye que este órgano contralor no ostenta la competencia para conocer el recurso de objeción presentado, en el tanto la licitación pública promovida por la Municipalidad de Barba no alcanza el umbral aplicable a dicha institución para promover una licitación mayor de contrataciones de obra pública.
Estos mismos parámetros han de seguirse para efectos del presente recurso de revocatoria, aplicando el efecto contrario censo. Lo dispuesto tanto en Ordinal 97 de la Ley General de la Contratación Pública. Al disponerse en lo que interesa, entonces se refiere al artículo 97, que dice el trámite del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá contra el acto de adjudicación el que declara desierta o infructuosa una licitación mayor, dentro de los 8 días hábiles siguientes a la comunicación del acto final. Quien haya participado en el procedimiento concursal podrá interponer en un sistema digital unificado el recurso de apelación. La Contraloría General de la República tramitará el recurso según las siguientes etapas, como también lo dispuesto en lo conducente en el numeral 259 del reglamento de la Ley General de Contratación Pública. El artículo 259. Supuestos. El recurso de apelación deberá presentarse en la Contraloría General de la República mediante el sistema digital unificado dentro de los 8 días hábiles siguientes a la comunicación del acto final. Cuando se recurre al acto final de una licitación mayor o el acto final de un procedimiento promovido por la Caja Costarricense de Seguro Social, en el supuesto previsto en el artículo 97 de la Ley General de Contratación Pública, cuando el monto calce el umbral previsto para la licitación mayor de las contrataciones de bienes y servicios del régimen ordinario, lo anterior se refuerza asimismo con lo dispuesto en lo que interesa dentro de la resolución del mismo órgano contrario. Número RDCA SICOP 0417-2023 de las 13 horas con 30 minutos del día 28 de marzo del año 2023, al indicar 1. Sobre la competencia para conocer el recurso presentado el pasado 1 de diciembre del 2022, entró en vigencia la nueva Ley General de Contratación Pública, por lo que resulta necesario determinar el régimen recursivo aplicable al caso en estudio. Así, en primer término, el transitorio 1 de la Ley de Contratación Pública dispuso los procedimientos de contratación y contratos iniciados antes de la vigencia de esta ley. Se concluirá conforme a las disposiciones vigentes en el momento de adoptarse la decisión inicial del concurso. Por otra parte, mediante el oficio 22698 DCA 3199 del 15 de diciembre del 2022, este órgano contralor dispuso, como ya se indicó mediante el alcance número 109 de la Gaceta número 103 del 31 de mayo del 2021, se publicó la Ley General de Contratación Pública que entró a regir el 1 de diciembre del 2022, disponiendo un nuevo modelo de impugnaciones en materia de contratación pública. En forma complementaria, mediante el alcance 258 de la Gaceta 229. El 30 de noviembre del 2022 se publicó el reglamento a la Ley General de la Contratación Pública, con lo cual se ha regulado la forma integral los medios de impugnación vigentes comentados en el punto anterior, de conformidad con el cual la Contraloría General ostenta la competencia para conocer el recurso de la objeción en contra del pliego en el caso de la licitación mayor y del recurso de apelación en contra del acto final, también en licitaciones mayores. Así entonces, tanto para la interposición en recursos de objeción como la de apelación, habrá de aplicarse las reglas previstas en la Ley General de Contratación Pública para aquellos actos publicados o emitidos bajo su vigencia, mientras que armonizando en el transitorio 1 aquellos recursos de objeción o apelación en contra de actos publicados o emitidos ante la vigencia de la Ley General de Contratación Pública. Deben tramitarse con las reglas de la anterior, la Ley LCA
Este razonamiento encuentra su sustento en que el objeto de la impugnación como tal es el acto determinado, pliego o acto final, y como tal no es conocido por cualquier potencial disconforme hasta su publicación o notificación, según las formas del procedimiento respectivo. Con ello, no solo se preserva el efecto útil perseguido con el legislador asociado a la simplicidad del régimen recursivo, sino también de generar un modelo que garantice la impugnación de los mayores montos invertidos en la contratación pública, con el equilibrio de la garantía de la impugnación bajo la lectura de la interpretativa de Transitorio 1. De esta forma, todos aquellos procedimientos iniciados de la vigencia de la forma concluirán según las disposiciones vigentes al momento de adoptarse la decisión inicial del concurso, pero bajo un enfoque de regulación aislada que no incluye el régimen recursivo. La fecha de publicación del acto, objeto de la impugnación, marca al momento desierto en que se pueda interponer el recurso y contabilizar los plazos respectivos según lo expuesto para efectos de la interposición del recurso de objeción al pliego en la licitación mayor y del recurso de apelación. Se deberán observar necesariamente las reglas dispuestas en los capítulos 1, 2 y 3 del título cuarto de la Ley General de Contratación Pública, así como los capítulos 1, 2 y 3 del título cuarto del Reglamento de la Ley General de Contratación Pública, siempre y cuando el acto impugnado se haya publicado a partir del 1 de diciembre de 2022. Para el caso de las impugnaciones contra el pliego de condiciones o se haya emitido a partir de esta misma fecha, en el caso de las impugnaciones contra el acto final del procedimiento de contratación administrativa. En los actos publicados y emitidos con anterioridad a esta fecha se mantienen vigentes las reglas de la Ley de Contratación Administrativa. Desde luego, en esta fase de transición entre la Ley de Contratación Administrativa y la Ley General de Contratación Pública, convergen diferentes nomenclaturas de procedimiento bajo la competencia del órgano contralor para conocerlos, lo que necesariamente debe armonizarse bajo ese ejercicio finalista que se ha venido desarrollando conforme a lo expuesto en los casos de los procedimientos bajo la nomenclatura de la Ley de Contratación Administrativa únicamente. Podrá interponerse en recursos de objeción y apelación ante la Contraloría General de aquellos casos en licitación pública en la medida que resulta procedimiento ordinario plenario equiparable a la licitación mayor bajo la nueva Ley General de Contratación Pública, siempre que la estimación del procedimiento para objeciones o el acto final para apelaciones alcance el monto del umbral procedimiento para objeciones del acto final que para apelaciones alcancen el monto del umbral respectivo para la licitación mayor de esta. Las reglas de la Ley de Contratación Administrativa, /diagonal. Desde luego, en esta fase de transición entre la Ley de Contratación Administrativa y la Ley General de Contratación Pública, convergen diferentes nomenclaturas de procedimiento bajo y la competencia del órgano contralor para conocerlos, lo que necesariamente debe armonizarse bajo ese ejercicio finalista que se ha venido desarrollando. Conforme lo expuesto, en los casos de procedimientos bajo la nomenclatura de la Ley de Contratación Administrativa, únicamente podrá interponerse recursos de objeción y apelación ante la Contraloría General en aquellos casos de licitación pública, en la medida que resulte el procedimiento ordinario plenario equiparable a la licitación mayor bajo la nueva Ley General de Contratación Pública y siempre que la estimación del procedimiento para objeciones o el acto final para apelaciones
alcancen el monto del umbral respectivo para licitación mayor. De esa forma, en modo alguno, se podrá interponer recursos de apelación en el caso de licitaciones abreviadas bajo la Ley de Contratación Administrativa, toda vez que el procedimiento de licitación mayor es el parámetro de competencia y no la cuantía como ocurría anteriormente bajo la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas. Se tiene por acreditado que la Municipalidad de San Carlos emitió el acto de adjudicación de la contratación bajo análisis el día 1 de marzo de 2023 en el Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP, hecho probado 3, y por lo tanto, a partir de lo expuesto anteriormente, el régimen recursivo aplicable a dicho procedimiento es el contenido en la Ley General de Contratación Pública y su reglamento. En cuanto a la competencia para conocer de la acción recursiva de la contratación, tal y como se ha señalado, para efectos del régimen recursivo en atención a procedimientos que mantengan la nomenclatura de la anterior normativa, Ley No. 7494, se debe verificar la fecha de emisión del acto final, a efectos de determinar la ley aplicable para conocer la respectiva impugnación, siendo que en caso de aplicarle la Ley General de Contratación Pública, a su vez deben cumplirse necesariamente los siguientes dos requisitos. A. La nomenclatura del concurso. Para un procedimiento iniciado con la normativa anterior, Ley No. 7494, se conocerán las impugnaciones propias de una licitación pública. Ello por cuanto corresponde al procedimiento ordinario más riguroso dispuesto en el anterior ordenamiento jurídico, que se equipara con respecto a la licitación mayor, que resulta a su vez el más garantista, riguroso y de mayores formalidades bajo la Ley General de Contratación Pública. B. Monto del acto de adjudicación. Una vez superado ese primer supuesto, debe considerarse la cuantía del acto final, debiendo el monto adjudicado, o bien en el caso de concurso declarados infructuosos o desiertos el monto de la oferta del recurrente, resultar igual o superior al monto previsto para la realización de los procedimientos de licitación mayor según el umbral aplicable a la administración que promueva el concurso, en la medida que no podría conocer montos inferiores al monto de licitación mayor. Lo subrayado es nuestro. En el caso del presente recurso se tiene claro que el procedimiento licitatorio impulsado por la Municipalidad de Barva es la licitación pública, de acuerdo con los parámetros establecidos en la derogada Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, B resultando primero, aplicando para todos los efectos según la primera de las resoluciones administrativas emitidas por la Contraloría General de la República precitada, lo correspondiente a la licitación mayor, ello en la medida que resulta el procedimiento ordinario equiparable a la licitación mayor bajo la nueva Ley General de Contratación Pública y siempre que el acto final, para apelaciones, alcance o supere el monto del umbral respectivo para licitación mayor aplicable al momento de conocer la impugnación. Adiciona la última resolución contralora previamente citada. Ahora bien, como se ha determinado líneas arriba en este caso, el umbral de la licitación mayor no es alcanzado en la presente licitación pública, siendo entonces que lo procedente es interponerse un recurso de revocatoria, tal cual se ha hecho de manera correcta, para lo cual además de las reglas generales establecidas en cuanto al régimen recursivo en la Ley General de Contratación Pública, en lo sucesivo LGCP y en su reglamento, se ha de resolver conforme lo dispuesto en ambas normas sobre el recurso de revocatoria y subsidiariamente en lo aplicable y no dispuesto allí dentro del articulado referido a revocatoria, considerando supletoriamente la normativa definida para los recursos de apelación, numeral 99 de la LGCP y artículo 271 de su reglamento. Cuarto, sobre la admisibilidad del recurso de revocatoria interpuesto contra el acto de adjudicación de la licitación pública número 2022 LN 000001 0020300001, promovida por la Municipalidad de Barva, acto aprobado con el Acuerdo Municipal número 443 a 2023. Adoptado por el Consejo Municipal de Barva en su sesión ordinaria número 33 a 2023 celebrada el día 12 de junio del año 2023. Si bien en otros tipos de procedimientos, incluyendo los municipales, lo normal es que ante la interposición de un recurso de revocatoria y /diagonal o de apelación en subsidio, se conozca en primera instancia el recurso de revocatoria y luego en alzada la apelación en subsidio que se interpusiere. En este caso, por remisión expresa del Código Municipal,
al tratarse de contratación pública y de acuerdo con los términos establecidos en su numeral 164, donde se dispone que Artículo 164. Los recursos en materia de contratación administrativa se regirán por lo establecido en la Ley Reguladora de la Contratación Administrativa. Corrida su numeración por el artículo 1 de la Ley N-grados 9542, Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal del 23 de abril del 2018, que lo traspasó del antiguo artículo 155 al 164. Lo procedente es acudir a las reglas establecidas al efecto en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, en la especie según lo analizado en el punto tercero inmediato anterior, en la LGCP y su reglamento. Así las cosas. Para poder referirnos al recurso de revocatoria interpuesto por Facora en contra del precitado acto de adjudicación aprobado con el Acuerdo Municipal número 443/2023, lo primero que hay que denotar y reiterar es que en materia de contratación pública y para todos los efectos recursivos, la norma aplicable es la de contratación pública, LGCP y su reglamento. No obstante, estemos en presencia de un procedimiento licitatorio impulsado por la Municipalidad de Barva. Corresponde así, en apego al principio de norma especial, así como por disposición expresa establecida en el supracitado ordinal 164 del Código Municipal, regirnos por la especialidad de la materia. En ese sentido, el artículo 86 de la LGCP dispone. Artículo 86. Tipos de recursos y cómputo de plazos. Los recursos en materia de contratación pública son el recurso de objeción al pliego de condiciones y el recurso de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación, el que declare desierto o declare infructuoso el concurso según se dispone en esta ley. Para el cómputo de los plazos, estos empezarán a correr el día hábil siguiente a la notificación de todas las partes. El subrayado no es del original. Tal como se puede apreciar, frente a un acto de adjudicación, la actividad recursiva es excluyente. Es decir, que lo que procede es interponer un recurso de apelación o uno de revocatoria, no siendo procedente interponer ambos. Para poder determinar la procedencia de uno u otro, en el presente caso ya se ha definido que lo que corresponde es interponer el recurso de revocatoria de manera exclusiva, de acuerdo con la etapa procesal en la que estamos, fase de adjudicación, y de acuerdo con los parámetros previamente establecidos. Dicho recurso, según lo dispuesto en el ordinal 87 de la LGCP, puede ser declarado inadmisible, en los siguientes supuestos: por incompetencia en razón de la materia, por el tiempo, por tipo de procedimiento o por la inobservancia de requisitos formales. Para el caso de interés, tal cual se ha adelantado, la Municipalidad de Barva es la competente para conocer de este recurso, al ser la administración cocontratante y por haber dictado el acto de adjudicación de esta licitación pública, por su jerarca máximo municipal, el Consejo Municipal. Competencia en razón de la materia de acuerdo con lo manifestado en lo conducente el numeral 99 de la LGCP. Por su parte, el recurso ha sido interpuesto el día 26 de junio pasado, véase resultando sexto, luego que el acto de adjudicación reiteradamente citado, Acuerdo Municipal número 443/2023, que fue emitido el 12 de junio del año 2023, ve resultando quinto, se sube a SICOP el 16 de junio siguiente, véase resultando sexto, por lo que dicho recurso ha sido interpuesto, dentro del plazo de los 5 días al efecto indicados en el párrafo final del artículo 99 y idem. Por lo dicho en el considerando tercero anterior, aunque estamos en presencia de una licitación pública, equivalente en este caso a una licitación mayor, el recurso de revocatoria ha sido bien interpuesto, al no alcanzar el monto adjudicado de 606.485.759 colones con 34 céntimos. 606.485.759 centavos con 34 centavos, el umbral mínimo dentro de un procedimiento ordinario de contratación de obra pública, en los términos definidos en el ítem 2 del inciso A, régimen ordinario del artículo 36 de la LGCP, está estipulado en montos superiores a 641.372.200 colones. 641.372.200 centavos. Monto inclusive actualizado y actualmente definido en 712 millones. 166.540 colones exactos.
712.166.540 centavos. También por haber sido subido oportunamente a SICOP, utilizando el formulario disponible para interponerlo, así como adjuntando su recurso en formato PDF, junto con varios anexos, de los cuales se hará referencia acá de ser necesario y principalmente procedente. No se omite agregar que tanto el recurso a nivel digital en SICOP como su versión en formato PDF han sido suscritos por el señor Álvaro Cordero González, representante legal de Facora, cumpliendo cabalidad con este aspecto de orden formal. Así las cosas, siendo que no hay hasta acá motivos para declarar este recurso como inadmisible, pues se han cumplido los requisitos exigidos en el numeral 244 del reglamento, a la LGCP se pasa a analizar otros temas asimismo trascendentes de procedimiento, como eventualmente sobre la parte sustantiva del acto administrativo recurrido, no sin antes adicionar que aunque ya se ha tramitado la fase de admisibilidad del recurso, en este caso para mayor solidez de lo que más adelante se resuelve, se ha hecho este repaso de la admisibilidad del recurso. Quinto, sobre la legitimación, fundamentación y procedencia del recurso de revocatoria interpuesto en contra del acto de adjudicación de la licitación pública número 2022 LN 0000100203000001, promovida por la Municipalidad de Barba. Acto aprobado con el Acuerdo Municipal número 443/2023, adoptado por el Concejo Municipal de Barba en su sesión ordinaria número 33/2023 celebrada el día 12 de junio del año 2023, en razón de que ya se ha aclarado la situación específica y especial existente en materia recursiva dentro de la contratación pública para este caso, propio de la transición entre la anterior Ley de Contratación Administrativa y la nueva LGCP, siendo en este caso únicamente posible interponer el de revocatoria ante la Administración, de acuerdo asimismo con el monto de adjudicación y lo definido como monto mínimo para poder apelar para cada institución pública, según se ha analizado y determinado en el considerando tercero anterior, al haberse interpuesto en fecha 26 de junio del año 2023, recurso de revocatoria contra el Acuerdo Municipal 443/2023 de previa cita, ver resultando quinto. Es menester atender de esta forma el recurso de revocatoria, para lo cual, antes de dilucidar si es posible referirnos al fondo tal recurso de revocatoria, lo primero que hay que analizar es lo correspondiente a su procedencia o improcedencia, considerando los aspectos de la legitimación, fundamentación y procedencia de dicha acción recursiva, en los términos establecidos en los artículos 245, 246 y 250 del reglamento a la LGCP en adelante reglamento, concordados con los ordinales 87 párrafo final 88, 90 y 99 de la LGCP, al disponerse en el primero de los ordinales citados del reglamento. Artículo 245. Rechazo de plano por improcedencia manifiesta. El recurso será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, a. cuando el recurrente no cuente con legitimación. B. Cuando el recurrente no acredite su mejor derecho, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación. En el caso de que se apele una declaratoria de desierto, el recurrente además deberá alegar que los motivos de interés público no existen tal y como han sido tomados en cuenta para dictar el acto. C. Cuando el recurso se presente sin fundamentación, conforme a lo previsto en el artículo 88 de la Ley General de Contratación Pública. D. Cuando el recurso esté referido a argumentos precluidos, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley General de Contratación Pública. De igual manera, el párrafo final del artículo 87 de la LGCP dispone en lo conducente. Artículo 87. Presentación y causales de rechazo. Será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, cuando el recurrente no cuente con legitimación o no acredite su mejor derecho, el recurso se presente sin fundamentación o gire sobre argumentos precluidos. Por lo que de seguido se hace el análisis respectivo, iniciando con el tema de legitimación, teniendo en la especie que al existir remisión de lo aplicable en el recurso de revocatoria, a las reglas objetivas dispuestas para lo regulado en lo concerniente a los recursos de apelación, es importante entonces traer a colación lo que el reglamento dispone expresamente. Así, en cuanto a legitimación, reza el ordinal 261 del reglamento. Artículo 261. Legitimación. Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que haya presentado oferta y ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.
Igualmente estará legitimado para apelar quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en todo caso a quien esté acreditado como representante de casas extranjeras dentro del expediente electrónico de la contratación. Lo subrayado no es del original. De igual manera, para efectos de la debida fundamentación de un recurso en sede de la contratación pública, acá el de revocatoria, que viene a acreditar en última instancia la legitimación, dispone el reglamento en lo conducente en concordancia con el numeral 88 de la LGCP. Artículo 262. Fundamentación. El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna. Para efectos de acreditar el mejor derecho, además de demostrar que su oferta resulta elegible, el recurrente deberá incluir en su escrito su propio ejercicio de aplicación del sistema de evaluación, de manera tal que demuestre la forma en la que considera que resultaría ser el legítimo adjudicatario del concurso. Lo subrayado no es del original. Al respecto dispone la LGCP. Artículo 88. Deber de fundamentación. Los recursos se presentarán debidamente fundamentados y con la prueba idónea, con invocación de los principios de la contratación pública y normas infringidas. Se deberá indicar la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Junto con el recurso deberán aportarse los estudios técnicos que desvirtúen los criterios en que se sustente el acto impugnado. Como hemos visto, el numeral 87 párrafo final de la LGCP y el ordinal 245 de su reglamento se refieren al tema de la procedencia, en específico enumera aquellos aspectos que deben corroborarse para no caer en improcedencia manifiesta del recurso que se interponga, supuestos de improcedencia manifiesta. Si bien referido a un caso de la anterior legislación, aplicable aún en este caso, la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República en su resolución número R-DCA 471/2007 de las 12 horas del 19 de octubre del 2007 ha indicado en lo conducente. Improcedencia manifiesta. Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. Falta de legitimación. El artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y de seguido. Se indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras del cartel y tal hecho sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si ésta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso, a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente. Por ejemplo, si se está en un cuarto lugar de la calificación, se deberá restar puntaje a los que ocupen el primer, segundo o tercer lugar, o sumar el propio, de forma tal que de esa forma se llegue a ocupar el primer lugar destacado es del original. Así las cosas, corresponde determinar si la empresa apelante en su recurso cumple con dichos requisitos. Ello implica que para acreditar su legitimación, la recurrente debe demostrar la elegibilidad de su oferta y que su propuesta se ubicaría en primer lugar de calificación de conformidad con la metodología de evaluación establecida en el cartel, de forma tal que acredite que su propuesta cuenta con la posibilidad real de constituirse en readjudicataria en caso de prosperar su recurso.
Así las cosas, en tesis de principio la parte recurrente cuenta con legitimación para haber interpuesto el recurso acá en análisis, toda vez que su empresa ha sido una de las participantes en la precitada licitación pública número 2022 LN 000001 002030001, aunado a que su propuesta. Oferta ha cumplido con los requisitos de orden legal, financiero y técnico, salvo el detalle señalado en los hechos no probados, requeridos en el cartel de licitación, siendo una plica elegible y, de prosperar eventualmente su recurso de revocatoria según lo que se resuelva más adelante al haber en la presente licitación participado 4 oferentes, 2 de los cuales fueron declarados inelegibles, siendo que entonces únicamente han quedado 2 oferentes, la empresa originariamente determinada como adjudicataria y Facora acá recurrente. De prosperar sus argumentos, entonces podría eventualmente ser adjudicataria, claro está y se insiste, únicamente de demostrarse su mejor derecho por sobre la oferta adjudicada, así como la debida fundamentación de su recurso y por supuesto su procedencia. En cuanto a legitimación, la empresa recurrente ha argumentado en lo conducente y hecho sexto. Mi representada consultora y constructora Facora S.A. presentó una oferta que, valorada por la Administración, resultó procedente y admisible en términos que cumplió con todos los requisitos cartelarios. A su vez, en la segunda etapa de la evaluación, la oferta de mi representada obtuvo una calificación de 94.29%, mientras que la empresa Montedes S.A. resultó adjudicada con una nota de 99.84% sobre la base que su oferta cumplió con todos los requisitos de admisibilidad. Tal y como se probará, esa premisa no es cierta, en tanto la empresa Montedes S.A. presentó su oferta de forma incompleta en referencia a un requisito de admisibilidad. También excluidas por no ajustarse a los términos del cartel, la oferta de mi representada resulta la ganadora al ser la única viable para adjudicación, lo cual constituye el mejor derecho necesario para declarar con lugar el presente recurso. Con respecto a la legitimación de la empresa recurrente, la empresa adjudicataria, al atender la audiencia conferida, derecho octavo, no hace objeción alguna, por lo que al no haber algún aspecto que se logre acreditar en cuanto a ello, se debe tener claramente como legitimada para recurrir, tal cual lo ha efectivamente realizado, por ostentar además un interés legítimo, actual, propio y directo. Al superar la demostración de su legitimación para recurrir como lo ha hecho, es impostergable ahora hacer referencia a la fundamentación del recurso y consecuentemente determinar si pasa el filtro de no llegar a caer dentro de alguno de los supuestos establecidos en los supracitados artículos 87 de la LGCP y 265 de su reglamento sobre la improcedencia manifiesta. De tal forma, se parte primero de analizar la debida fundamentación de cada uno de los aspectos en los que se basa el recurso interpuesto, dilucidando en primera instancia si está debidamente fundamentado como si no existe improcedencia manifiesta y seguidamente, y superado lo anterior, si y solo si supera estos 2 requisitos determinantes de todo recurso de revocatoria, entrar a analizar el fondo de cada alegato presentado, momento en el cual se entraría a valorar también lo señalado al respecto por la compañía adjudicada y la posición municipal basada en la valoración de los aspectos recurridos hecha por la contraparte técnica municipal, unidad de proyectos de inversión. TOS de inversión. Se procede de seguido conforme con el orden de los argumentos esgrimidos en el punto 3 del recurso interpuesto por Facora denominado fundamento de la impugnación. 1. Sobre el apartado improcedencia de la subsanación. Parte la empresa Facora para argumentar la supuesta improcedencia de la subsanación realizada por la empresa adjudicataria en cuanto a un requisito considerado a su entender como de admisibilidad dentro de las ofertas presentadas, aportando la circular 63/2021 del Poder Judicial, apoyada en pronunciamientos de la Contraloría General de la República, en lo sucesivo CGR, donde se define a los requisitos de admisibilidad, destacándose en la definición que son aspectos indispensables y de cumplimiento obligatorio, condiciones invariables, para poder contratar con la Administración y para poder satisfacer el interés público. Señala además que en el punto 12. Proceso de trabajo del cartel de licitación, se determina como requisito de admisibilidad la presentación de la documentación necesaria de un botadero de material de desechos, el cual debe estar debidamente autorizado para la recepción de los mismos. Para estos efectos, los documentos por aportar para cumplir con este requisito de admisibilidad son patente y permiso de sanitario de funcionamiento vigentes,
por otra parte, pretender fundamentar su recurso en el principio de buena fe, reseñando el famoso voto de la Sala Constitucional 998 a 98, donde se hace un despliegue de los principios que regulaban la materia de contratación pública con la anterior ley y su reglamento, y muchos de ellos, más otros innovadores, que se mantienen y enriquecen a la nueva legislación en la materia. Aduce la aclaración requerida por la empresa adjudicataria en fecha 10 de enero del año 2023, precisamente sobre el tema del mal llamado botadero, y de los requisitos a aportar para cumplir con el requisito, patente y permisos sanitarios de funcionamiento, siendo que la Administración resuelve la gestión con el oficio NMB-ING-PIM 02022023, donde se reafirma la necesidad de aportar la patente y permiso sanitario de funcionamiento del botadero. Y para efectos de la fundamentación de su recurso, aduce que se evidencia que la empresa adjudicataria conocía claramente que ello era un requisito de admisibilidad que debe aportarse con la oferta. Muestra un diagrama de flujo que explica la presentación de tal requisito por las 4 empresas participantes, destacándose para lo que interesa acá, que Montedes S.A., lo que presenta en Hacienda Espinal que no es botadero autorizado, presenta patente y permiso sanitario de funcionamiento para explotación de Tajo. Luego añade que la adjudicataria Montedes S.A. presenta una viabilidad ambiental para recibir tierra, según documento autorización para recibir tierra R282-2020 Memo de CMC 2-101-2019-3, PDF que consta en el expediente electrónico. Sin embargo, esta viabilidad no es procedente para cubrir los diferentes desechos que se generan de la actividad constructiva propias del presente contrato, dentro de los cuales se pueden mencionar el escombro de construcción, restos de varillas, madera, bolsas de empaques de material, recipientes, materiales peligrosos, entre otros. Manifiesta que no es sino hasta que se lo solicita subsanar este alegado incumplimiento, que la empresa adjudicataria cumple con el requisito. Montedes S.A. no cumplió al no demostrar que Hacienda Espinal reunía las características del sitio para depósito de materiales, cambiando el sitio y aprovechando para modificarlo, al atender la subsanación. Califica ello como una ventaja indebida, para lo cual se sustenta en jurisprudencia de la CGR, en específico las resoluciones número RDCA 00810-2021 y RDCA 00617-2021. Resalta de la primera de las resoluciones que, de frente a lo indicado, es claro que en el caso de estudio la empresa completa con posterioridad el requerimiento cartelario, por lo que no se está ante una aclaración o subsanación válida, sino ante una oportunidad espuria para completar una disposición del cartel que genera un vicio que lleva a la exclusión de la propuesta, por cuanto este profesional debió ser indicado con claridad desde la misma oferta y no tratar de solventar su omisión, aprovechando una solicitud de aclaración dirigida por la Administración. Agrega que se puede consultar la página del Ministerio de Salud, donde existe una lista de 455 gestores activos y autorizados, siendo que Montedes S.A. lo que hace es presentar los atestados del botadero que fue referenciado por los otros 2 oferentes en sus ofertas, según su parecer, de la acción de la empresa adjudicataria. Al momento de presentar la oferta, la empresa que fue adjudicada no tenía ni claro ni definido si contaba con un botadero autorizado, por eso hizo la solicitud de aclaración en los términos ya referidos, solicitando el levantamiento de la condición de requisito de admisibilidad. B. Presentó su oferta ofreciendo a Hacienda Espinal, pese a que sabía no contaba con la autorización administrativa requerida. Botadero que fue referenciado por los otros 2 oferentes en sus ofertas. Según su parecer de la acción de la empresa adjudicataria, al momento de presentar la oferta, la empresa que fue adjudicada no tenía ni claro ni definido si contaba con un botadero autorizado, por eso hizo la solicitud de aclaración en los términos ya referidos, solicitando el levantamiento de la condición de requisito de admisibilidad. B. Presentó su oferta ofreciendo a Hacienda Espinal, pese a que sabía no contaba con la autorización administrativa requerida. Es decir, sabía que estaba presentado una oferta incompleta,
pero lo hizo para dar la impresión de que sí estaba completa. C. Luego, usando la información contenida en 2 de las ofertas presentadas, incluida la de Facora, procede a acordar y acreditar en documentación a Empresas Vertier de Costa Rica como su botadero autorizado. Centra la aducida ventaja indebida en 2 aspectos. En la práctica, Montedes cuenta con más tiempo que el resto de oferentes para concretar su oferta con todos los requisitos cartelarios y específicamente para poder acreditar uno de estos que no tenía al momento del cierre para presentar ofertas. La estrategia de Montedes se basa en romper con la buena fe, tratar de inducir a error a la administración y aprovechar información que desconocía tomándola de otras ofertas. Con la buena fe, tratar de inducir a error a la administración y aprovechar información que desconocía tomándola de otras ofertas. De esta forma, la ahora adjudicataria subsanó certificaciones y características de lo ofrecido que no existían al momento de presentación de la oferta y que son hechos que se constataron e indicaron posterior a la apertura de las ofertas, sea de información que en la práctica tomó de las otras ofertas presentadas al mismo concurso. Considera que al presentar su oferta la empresa adjudicataria no contempló a Empresas Vertier de Costa Rica como botadero autorizado, sino solamente hasta en fecha 17 de febrero del 2023 al atender subsanación requerida por la parte técnica municipal, para lo cual señala como prueba que es en ese momento, donde aporta una carta firmada por dicha empresa con fecha del 17 de febrero de 2023 y 10 días después del acto de apertura de ofertas, donde se indica que la empresa Montedes S.A. es interesada en adquirir los servicios del botadero Empresas Vertier de Costa Rica, según consta en el expediente electrónico de SICOP. De ello deriva que para botar material de desecho en los sitios de disposición de residuos de Empresas Vertier de Costa Rica, se debe pagar un monto establecido por tonelada de material de desecho, según se demuestra en proforma adjunta suministrada por dicha empresa. Que la Administración formula su cartel con base en lo dispuesto en el numeral 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo que en este caso, a su decir, el cartel definió que los oferentes debían indicar el sitio del botadero autorizado y aportar la patente comercial y el permiso sanitario de funcionamiento. Considera que entonces que la acción de la Administración de solicitar la subsanación en función de que Hacienda Espinal no es un botadero autorizado, resulta inimpropia e ilegítima, otorgando una ventaja indebida a Montedes al darle más tiempo para construir su oferta y permitir ya en ese momento ver las ofertas de sus competidores para usar su información y localizar un botadero viable. Aduce que el acto de adjudicación ha violentado los principios de legalidad, eficacia y eficiencia, igualdad, transparencia, indicando que la conclusión en lógica jurídica es que el acto administrativo del informe técnico y así como el acto derivado de la resolución final no solo son ilegítimos e implican la nulidad de lo resuelto en términos del artículo 132 de la Ley General de Administración Pública, por ausencia de fundamento jurídico, sino que adicionalmente al tener una falta de fundamentación resultan nulos. Resume su argumentación en que la Administración realiza el estudio de la oferta de la adjudicataria otorgando y validando una subsanación que transgrede lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, principio de eficacia y eficiencia, en cuanto a que todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la Administración, con el propósito de garantizarla efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales. Las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa deberán ser interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior. Disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa deberán ser interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior.
Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés general. La Administración a la hora de analizar las ofertas solicita y permite que un oferente A modifique su oferta, B tenga más tiempo para construir su oferta que el resto de los oferentes, C aproveche la información de otros oferentes para modificar su oferta, D deslegitimiza la firmeza y definición de su precio ofertado. Este conjunto otorga ventaja indebida y hace improcedente la subsanación e inadmisible la oferta de Montedes dado que la misma incumplió con la totalidad de los requisitos de admisibilidad, no debió continuar en concurso y ser calificada, pues independientemente de su calificación resulta inviable para la Administración en términos que viola el principio de legalidad, el principio de igualdad y libre competencia, así como el principio de eficacia y eficiencia. En este marco lo procedente es revocar la adjudicación y generar una nueva, adjudicando a la única oferta completa que quedó en concurso sea la de mi representada. Al considerar que Facora es la única empresa que ha cumplido y se torna en la única admisible, realiza la valoración, sistema de evaluación, de acuerdo con el numeral 262 del reglamento a la LGCP del precio ofertado, ejercicio propio de aplicación del sistema de evaluación. Finaliza indicando las normas jurídicas que, a su entender, han sido violentadas con el acto de adjudicación. Así las cosas, vemos que para efectos de fundamentación, la empresa recurrente ha cumplido con las formalidades y requisitos que al efecto se establecen tanto en el numeral 262 del reglamento, así como en el artículo 88 de la LGCP. De tal manera, sobre lo argumentado, se entra a analizar por el fondo el recurso interpuesto. Tema de evaluación. Finaliza indicando las. En ese sentido, la empresa adjudicataria ha procedido a argumentar al atender la audiencia que legalmente procede en este caso, véase resultando octavo, en dos sentidos. 1. En cuanto a la alegada improcedencia de la subsanación argumentada por la parte recurrente y 2. Sobre la supuesta ventaja indebida que se le ha concedido a Montedes S.A. por parte de la Administración. En cuanto al primer punto, ha indicado que Facora trae a colación una circular del Poder Judicial identificada bajo el número 63/2021, que contiene un concepto de los denominados requisitos de admisibilidad, donde se afirma que se parte del principio de que quien no los cumple no puede contratar con la Administración. Sobre ello señala que tales requisitos bien podrían dar al traste con la elegibilidad de una oferta, aunque también que la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, aplicable en la especie, dispone que estos requisitos son susceptibles de ser subsanados. Se refiere a la transcripción hecha por la empresa recurrente del punto 12 proceso de trabajo del cartel de licitación, indicando que aprovechando tal transcripción y lo que en ella se destaca en negrita, así como lo subrayado en su escrito, resultando octavo, para poner de relieve un aspecto de singular importancia, que pareciera haber pasado por alto la recurrente, a saber que aunque lo relativo al botadero a utilizar debidamente autorizado, se reguló como un requisito de admisibilidad. Tal requerimiento se estableció a cargo del contratista, esto establecido en el punto 3 generalidades ítem 1. Se entenderá como contratista a la empresa que salga adjudicada en la presente contratación, lo que nos ubica necesariamente en la etapa de ejecución contractual, esto es, no en la etapa de presentación de oferta. Claramente se trata de un requisito a cumplir por el contratista, y no por el oferente. Luego adiciona, basta lo dicho para tener por correctamente dimensionado el requerimiento en cuestión, que no reviste la trascendencia ni implicaciones que ha pretendido atribuirla la disconforme. Incluso agrega que si se asumiera como requisito de admisibilidad de la oferta, resta por establecer si el requerimiento del botadero, debidamente autorizado, se puede subsanar o no. De la posición negativa de Facora al respecto, donde ha destacado que el sitio propuesto como botadero solamente está autorizado como de explotación de Tajo, y que la Administración les ha provenido subsanar, circunstancia frente a la cual y por presentar nosotros un compromiso de empresas Vertier, cambiamos el botadero y con ello modificamos el contenido de nuestra oferta, lo que ha de catalogarse como una ventaja indebida a nuestro favor.
Quizá hubiese resultado válido aseverar que modificamos el contenido de nuestra oferta, si no hubiésemos aportado, del todo, alguna opción de botadero, acotación que realizamos sin perjuicio de recordar. Permítasenos reiterarlo, que el requisito que nos ocupa claramente se estipuló para el contratista, mas no para el oferente. Defiende que si ofrecieron un botadero, el cual, ante requerimiento de la Administración, que bien nos lo pudo formular cuando lo hizo o perfectamente lo pudo haber hecho también en etapa de ejecución contractual, le aportamos un compromiso de Empresas Bertier, proponiendo la utilización del botadero también propuesto por la recurrente y por otra empresa concursante. Destaca que la misma empresa Facora transcribe el numeral 81 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, del cual, para defender su posición, la empresa adjudicataria destaca el inciso J, el cual dispone en lo que interesa, J, expresamente se permite subsanar cualquier otro extremo que es solicitado como un requisito de admisibilidad, sea requerido por la Administración, para una cabal valoración de la propuesta y no confiera una ventaja indebida frente a los restantes oferentes. De allí sustenta su posición de que, aunque se trate de requisitos de admisibilidad, son susceptibles de ser subsanados, mientras ello no implique una ventaja indebida que beneficia al oferente quien realiza la subsanación. Precisamente sobre este segundo punto destacado en el escrito de atención de la audiencia concedida, resultando octavo, sea la supuesta ventaja indebida otorgada a la empresa adjudicataria, en referencia a la precitada resolución número RDCA 096-2010 del 29 de octubre del 2010 y precisamente sobre la asimismo supracitada resolución RDCA 00617-2021, traídas a colación por la parte recurrente, Montedes S.A. realiza dos precisiones, la primera de las cuales desvirtuando que cuando se emite la resolución RDCA 00617-2021, se estaba bajo la aplicación de la Ley General de Contratación Pública, vigente a partir del 1 de diciembre del año 2022, determinándolo como una palpable incongruencia del recurso interpuesto. En segundo lugar, sobre el tema sustantivo de tal resolución contralora, sea la omisión de presentar unos formularios desde la oferta, a su criterio, no guarda relación alguna con el tema que acá se trata. Asimismo, sobre la siguiente referencia hecha en el escrito del recurso de revocatoria de interés particular acá, respecto de la resolución RDCA 00810-2021, discrepa de la parte recurrente puesto que, una vez más, el tema de fondo discutido y respecto del cual se planteó la imposibilidad de subsanar para no conceder una ventaja indebida, tiene que ver con la omisión en que incurrió el participante de incluir a un profesional expresamente requerido en las bases del concurso, de donde tampoco. Este precedente permitiría sustentar, como lo pretenden hacer ver, que en nuestro caso la posibilidad de subsanación conllevase a una ventaja indebida, a nuestro favor. Hace referencia además a lo que en el folio 9 del mismo escrito de interposición del presente recurso de revocatoria, intenta la parte recurrente puntualizar sobre la alegada ventaja indebida achacada a la empresa adjudicataria, la cual define como inexistente con los siguientes argumentos, porque, afirman, contamos con mayor tiempo para preparar nuestra oferta. Este argumento francamente no lo comprendemos, pues si de tiempo de preparación de oferta verdaderamente se trata, es más que evidente que todos los concursantes nos sometimos a la fecha máxima para presentar nuestras plicas, resultando palpable la inoponibilidad de esta atrevida aseveración de la disconforme. Igualmente desconcertante e incomprensible resulta el segundo argumento de la supuesta ventaja indebida, cual es que la estrategia de Montedes se basa en romper con la buena fe, tratar de inducir a error a la Administración y aprovechar información que desconocía tomándola de otras ofertas. En su ejercicio recursivo para no colocarnos frente a una palpable indefensión, Consultora y Constructora Facora, S.A. debió explicar y demostrar esa supuesta inobservancia nuestra de frente al principio de buena fe y su correlación con la pretendida ventaja indebida. Ciertamente resulta imposible de entender por qué atender un requerimiento de subsanación de la Administración, que se formuló legítimamente en etapa de análisis de ofertas, nos coloca como oferentes de mala fe.
Más adelante asimismo defiende su posición al manifestar en lo que interesa. En igual indefensión nos colocan cuando sugieren, pero no demuestran, una supuesta imposibilidad de determinar con firmeza y certeza el precio ofertado por la empresa Montedes, pues es otra afirmación que se formula al margen de toda prueba, resultando palpable el quebranto al deber de fundamentación consagrado en los artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 185 de su reglamento, olvidando la disconforme que, como bien se regula en el numeral 66 de dicho reglamento, se presume que la oferta económica contempla la totalidad de la oferta técnica, salvo prueba en contrario. Y lo cierto es que, como queda expuesto, la disconforme ha argumentado y argumentado, pero sin aportar prueba idónea para demostrar la pretendida trascendencia del único tema a partir del cual ha pretendido una anulación del acto final de esta licitación, que, como ha quedado expuesto, lejos de justificar semejante pretensión, más bien obliga al rechazo de plano, por improcedencia manifiesta del presente recurso, según lo previsto y normado en el inciso D del artículo 188 del mismo reglamento. A la Ley de Contratación Administrativa. Criterio para resolver. De acuerdo con lo argumentado por la parte técnica, ver resultando novena, de previo a analizar el fondo del recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación, en contra de la empresa adjudicada Montedes S.A., con lo que respecta al requisito de admisibilidad solicitado en el documento complementario al cartel Parque 2, en su apartado número 12 correspondiente a proceso de trabajo, se considera necesario referirse a los siguientes puntos. 1. Dentro del sistema integrado de compras públicas SICOP en el expediente digital, en el documento denominado documento complementario al cartel Parque 2, mismo que forma parte del cartel de la licitación supraindicada, propiamente en su apartado número 3, correspondiente a generalidades, el mismo indica lo siguiente. 3. Generalidades. Para la presente contratación se hace saber, 1. Se entenderá como contratista a la empresa que salga adjudicada en la presente contratación y como contraparte técnica al equipo de trabajo conformado por profesionales de la municipalidad encabezado por el arquitecto Andrés Alfaro Cambronero, quien será el vocero oficial del equipo. Las personas que conforman el equipo podrán hacer inspección siempre que sea necesario y observaciones dentro del mismo equipo. De tal forma, un aspecto importante a definir es que hay requisitos exigidos en el cartel que se refieren al cumplimiento obligatorio, sea requeridos a los oferentes, como una vez hecha la adjudicación, al contratista, que en este caso, según los términos cartelarios y como es la lógica acá y en los distintos procedimientos licitatorios en general, coincide con quien se determine como adjudicatario. Esto va normalmente en relación además con la etapa en que se ha de exigir el requisito a cumplir, sea en la fase de presentación de análisis de ofertas y hasta el acto de adjudicación, donde los participantes son denominados oferentes, o en la etapa posterior, una vez determinado al adjudicado, sea el contratista. El cartel en eso ha sido claro como hemos dicho, pues en el punto tercero generalidades, precisamente define quién es el contratista, precisamente quien resultare como adjudicatario. Además, se indica en el mismo apartado de las generalidades que 3. El contratista está obligado a cumplir estrictamente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada que haya aportado adicionalmente en el curso del procedimiento o en la formalización del contrato, teniéndose claridad sobre a quién se debe entender como contratista y todo aquello que deba realizar o cumplir, una vez adjudicado, al estar definido como contratista según el acto de adjudicación correspondiente. Por otra parte, como lo han traído a colación tanto la empresa recurrente como la adjudicataria, también dentro del cartel de licitación en su punto 12 proceso de trabajo se dispone. El proceso de trabajo a realizar por el contratista será en el sitio para lo que se debe acatar lo siguiente. Para realizar el trabajo, la empresa adjudicada realizará un inventario de los sectores y los materiales a retirar y lo presentará a la contraparte técnica, junto con un programa detallado de trabajo que contendrá al menos la siguiente información. Detalle de las zonas que intervendrá en el sitio. Cronograma de ejecución en tiempo y obra. Antes de proceder a cualquier retiro, el contratista deberá contar con la aprobación de la contraparte técnica. Se deberá coordinar con el encargado de proyectos de inversión de obra pública, para afectar lo menos posible el funcionamiento de la institución. El contratista debe realizar todos los trabajos relacionados con la limpieza y cuidado de los trabajos a realizar durante el proceso de construcción. Como requisito de admisibilidad,
Se debe presentar la documentación necesaria del funcionamiento como depósito de material de desecho del botadero a utilizar, debidamente autorizado. No se puede depositar material de desecho en botaderos a cielo abierto. Los documentos a aportar son patente y permiso de sanitario de funcionamiento vigentes, los cuales deben ser atinentes a las labores propias del sitio a depositar. Como se puede observar, este requisito, aunque sea mal llamado de admisibilidad, se refiere a la etapa donde los trabajos deben ya ser realizados por quien se determine como contratista, siendo el contratista quien lo debe cumplir, una vez declarado como adjudicatario, como sucede también con requisitos como la garantía de cumplimiento, pólizas, autorizaciones ante algunas otras instituciones públicas, por citar algunas. La empresa recurrente trata de aprovechar esta redacción que, si bien es cierto, se puede entender como confusa pues habla de un requisito de admisibilidad, olvida que en el contexto del punto cartelario 12º, en todo momento se refiere al contratista, sea al adjudicatario y no a los oferentes. O se puede observar, este requisito, aunque sea mal llamado de admisibilidad, se refiere a la etapa donde los trabajos deben ya ser realizados por quien se determine como contratista, siendo el contratista quien lo debe cumplir, una vez declarado como adjudicatario. Por lo que este requisito, desde el punto de vista técnico, fue pensado como necesario a cumplir por quien estuviere designado como adjudicatario, el contratista, y no como un requisito de admisibilidad para los oferentes. Hay que recordar que los requisitos o cláusulas de admisibilidad son requisitos sustanciales indispensables de cumplir por los oferentes y están directamente relacionados con el mínimo indispensable para que la Administración logre satisfacer el interés público y de allí deriva que sean requeridos. Es decir, que son requisitos fundamentales para cumplir con el objeto contractual, porque así la Administración los define como tales, por ser indispensables para cumplir con lo contratado y el interés público inmerso, por ejemplo, los materiales constructivos específicos que se exigen para, en este caso, remodelar el Parque Central de Barba, los cuales no necesariamente se refieren a especificaciones técnicas, sino que pueden ser incluso de orden legal o financiero. En este caso, si bien se debe contar con un lugar habilitado para disponer los materiales de desecho, no por ello, ese debe ser un requisito de admisibilidad a cumplir por los oferentes, sino que es un requisito que sí o sí debe cumplir el adjudicatario, según los términos cartelarios analizados de previo, quien debe tomar las previsiones correspondientes y legales, financieras y técnicas, para cumplir con asegurar a la Municipalidad de Barba, de ese sitio habilitado al efecto. Ese error sí que quiere ver así, de redacción al hablar de un requisito de admisibilidad, cuando se infiere claramente que se exige al contratista, no obsta para descalificar a la oferta adjudicada, al quien ya se ha determinado como adjudicatario, pues ello iría claramente en contra de los principios abordados por la parte recurrente, como también del principio de conservación de la mayor cantidad de ofertas, las cuales, como el caso de la empresa adjudicataria, ha cumplido con los aspectos esenciales e invariables exigidos a nivel cartelario, precio, plazo de ejecución, garantías, en este procedimiento licitatorio, no dándose tampoco una ventaja indebida cuando se le pide subsanar algo que incluso por error técnico se pidió, siendo que podía perfectamente solicitarse una vez se definiera al adjudicatario y solamente a él, ya como contratista. Véase incluso que varias cláusulas anteriores a ese punto 12, desde la cláusula 7ª, como posteriores del cartel de licitación, vienen refiriéndose al contratista y no a los oferentes, según la secuencia lógica desarrollada en el cartel. Interpretar entonces de otra manera es erróneo y hace que los argumentos que han fundamentado el recurso caigan por su propio peso, tratando sacar provecho de una redacción que podría llamar a confusión, pero que, haciendo una lectura clara y bien dimensionada del contenido del mismo cartel en ese punto base del recurso interpuesto, es claro que no se refiere a un requisito a cumplir por los oferentes, no es un requisito de admisibilidad por no ser de trascendencia como uno necesario y fundamental para valorar las ofertas, sino es uno a cumplir en la etapa posterior, por quien resultare adjudicatario, por el contratista, respecto del cual el mismo punto 13º del mismo cartel reafirma que es coincidente con el de adjudicatario, lo anterior al disponer en lo conducente. Para la presente contratación se ha de entender como Administración, Municipalidad de Barba. El contratista, la persona jurídica que resulte adjudicataria.
La interpretación hecha por la parte recurrente, más que ayudar a lograr ese balance que debe haber entre el derecho de participación de los oferentes y el interés público perseguido, balance propio de todo requisito de admisibilidad, de aceptarse su postura, iría en contra de ello. Ante una interpretación acomodada únicamente a sus intereses y no al interés público perseguido con la presente licitación, el cual también es el norte de todo oferente, en ese afán de colaboración con la Administración desde el momento mismo que decide participar en el respectivo concurso. El requisito en cuestión no se infiere del cartel que realmente sea de admisibilidad para los oferentes y, por el contrario, la Administración ha actuado correctamente al realizar el acto de adjudicación de la presente licitación, no habiendo argumentos válidos y debidamente fundamentados a nivel sustantivo para variar de criterio. Por el contrario, es claro que el cartel estableció que el contratista debería contar con un lugar de desecho del material, con lo cual todo oferente cuando presentó su oferta económica contempló, o ha debido contemplar bajo su propio riesgo, dicho costo en el monto ofertado. El que se varíe el lugar de desecho corre por cuenta y riesgo de cada oferente, dado que el precio es cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel de la licitación. Como el recurso se centra en este supuesto incumplimiento de solicitar la subsanación de un requisito de admisibilidad que por todo lo visto, no lo es tal, sino uno propio de la etapa de ejecución contractual a cumplir entonces, después de definido quién es el contratista, el adjudicatario, los demás argumentos esgrimidos por la parte recurrente no tienen tampoco fundamentación de fondo válida para variar el acto de adjudicación a que ha recurrido, por innecesario, no se entra a analizar al respecto. Valga eso sí adicionar que cuando se hace el análisis técnico de las ofertas, aunque en SICOP por sus mismas características, no permite determinar como que una oferta cumple parcialmente, ello sí se ha determinado al establecer el análisis técnico de las ofertas, definiendo que Facora cumplía parcialmente, ver resultando cuarto, donde se cita el oficio número MB-ING-PIM 030-2023. De hecho, sobre el supuesto requisito de admisibilidad base de la presente acción recursiva, la misma parte recurrente a la fecha de emisión de esta resolución no ha presentado al menos copia del permiso sanitario de funcionamiento del sitio ofrecido en su oferta para depositar el material de desecho, mal llamado en el cartel de licitación botadero, como tampoco ha procedido a ampliar la vigencia de su oferta, lo cual contraviene el numeral 21 de la Ley de Contratación Administrativa. Numeral 218 del Reglamento sobre la previsión de verificación, como obligación propia de todo oferente y principalmente de quien aspire a ser el contratista, todo lo cual confirma que no le asiste razón a la parte recurrente, siendo su recurso manifiestamente improcedente. Por lo tanto, el Consejo Municipal de la Municipalidad de Barba, conforme con las consideraciones efectuadas y lo dispuesto en los artículos 11, 39, 169 y 182 de la Constitución Política, en los artículos 2, 13, inciso I y 164 del Código Municipal vigente, Ley número 7794, en los artículos 3, 4, 5, 6, 21, 51, 81 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, en los artículos 2, 16 y 16, todos del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, en los artículos 218, 244, 245, 246, 254, 259, 262, 265 y 271, todos del reglamento a la Ley General de Contratación Pública, y en los numerales 35, 36, 86, 87, 88, 90, 95, 97 y 99 de la Ley General de Contratación Administrativa, resuelve. Primero, rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de revocatoria impuesto por el señor Álvaro González Cordero en su condición de presidente y apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa consultora y constructora Facora Sociedad Anónima, en contra del acto de adjudicación de la licitación pública número 2022 LE 0001-0020300001, promovida por la Municipalidad de Barba para la remodelación del Parque Central de Barba. Acto recaído en favor de la empresa denominada Montedes Sociedad Anónima
por un monto total adjudicado de 606.485.759 colones con 34 céntimos y por un plazo de ejecución de 5 meses. Acto aprobado en el Acuerdo Municipal número 443-2023, adoptado en la sesión ordinaria número 33-2023, celebrada el 12 de junio del 2023. Acto en el cual se confirma. Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso I del artículo 98 de la Ley General de Contratación Administrativa, además de confirmarse el acto final acá impugnado, implica también el levantamiento de la suspensión de los efectos del acto recurrido y se da por agotada la vida administrativa. Tramítese en SICOP y notifíquese a las partes interesadas. Acuerdo tomado en firme y liberándolo de trámite de comisión. ¿De acuerdo, compañeros? Son 5 votos, doña Mercedes. Así las cosas, se cierra la sesión a las 18:47 de la tarde. Dios los acompañe de regreso a sus casas. Hasta el próximo lunes, Dios mediante. Corrigiendo, sí, es el martes. Lunes es feriado. Nos vemos martes, Dios lo permite. Hasta luego.